Ana Teresa Rizo, que también es directora de la Cámara, es miembro de la Junta Directiva, y Ramón Ordóñez como también abogado y especialista y socio de la Cámara de Comercio. Dimos nuestras consideraciones, ¿verdad? Y después de eso se conformó una comisión técnica donde estaban las personas tanto de la Corte Suprema como del Registro Público para ver específicamente la normativa. En esta también participaron otras cámaras, participaron otros bufetes jurídicos o a nivel individual, abogados, donde hicieron sus comentarios. También participaron algunos bancos, ¿verdad? Que también hicieron sus comentarios. Entonces lo importante pues es como darles a conocer en este conversatorio un poco de cómo quedó, cuál fue también, si tienen preguntas de nuestra participación, porque la verdad es que habían temas que sabemos que es una regulación internacional de que muchos de los países, tanto Costa Rica como Panamá, ya la tienen implementada por un requerimiento de GAFILAC. Entonces, sin más, pues darle las gracias por el interés. Esa es la labor que tiene la Cámara de Comercio, de ver temas, ¿verdad?, que tengan un impacto para las empresas y para nuestros socios. Y bueno, dejo a Ana Teresa y Ramón, ¿verdad?, para que comenten la normativa y tengamos ese conversatorio, ¿verdad?, y que sea bastante dinámico. Así que muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Sí, la idea del conversatorio es platicar, ¿no?, un poco sobre esta regulación. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de haber leído la circular que fue emitida por la Corte Suprema. Ramón y yo, en representación de la Cámara, participamos en algunas revisiones que abrió la Corte Suprema para esta reglamentación. Y la idea, como les digo, es también tener su feedback, su retroalimentación, por si quedan algunas dudas en relación a la circular. Así que también siéntanse libres de abrir los micrófonos cuando consideren necesario o cuando tengan alguna pregunta o algo que comentar al respecto. Como decía Carmen, esta regulación o esta reforma a la ley del registro público se origina por condiciones que le piden al gobierno de Nicaragua por ciertas recomendaciones de la GAFI, y lo que hacen es implementar esas recomendaciones. Eso se inicia con la reforma de la ley del registro público y luego comienzan a elaborar esta circular la misma Corte Suprema para ver cómo se va a implementar en el registro. De las reuniones que nosotros pudimos participar, pudimos observar de que tampoco es que el registro público tenía muy claro cómo se van a implementar cada uno de estos requisitos, pues por eso la idea era también poder llevar esas preguntas que pudiesen tener para ver si podíamos orientar un poco y así hacerlo lo más amigable posible para el usuario, ya que la obligación está y existe, que es la de registrar los beneficiarios finales. Ramón. Ok, durante la participación que tuvimos, lógicamente, se fueron acoplando muchas cosas de las cuales vamos a hablar en el proceso de este conversatorio y que dieron resultado, pues, en cierta forma, a que se tomaron en cuenta la mayoría o una muy buena parte de nuestras observaciones. Entonces, como Ana Teresa lo dice y Carmen, ha sido un proceso un poco largo, un proceso de mucha explicación, un proceso de mucho intercambio de opiniones, pero al final, pues, ya hay un producto final que lo que tenemos es que entenderlo, adecuarlo y principalmente aplicarlo a cada una de las sociedades que existen en Nicaragua. Dentro del ámbito también que mencionamos como sociedades, también se aplica para lo que es las sucursales de sociedades extranjeras inscritas en Nicaragua. Entonces, todo lo que es una sociedad tiene que cumplir con esta normativa.
Ana Teresa. Sí, el registro, una de las características de este registro es una base de datos que está dentro de la organización, pues, del registro público, pero también uno de los temas que comentamos bastante es la importancia de que este registro no fuese considerado un registro público. Es un registro, pero no es que como un registro público la naturaleza que este tiene es que cualquiera puede ir a consultar la información que está en esa base de datos. Sin embargo, sí, desde incluso cuando se estaba reformando la ley de registro público, se solicitó específicamente que, así como en otros países, ese registro tenía un carácter privado y confidencial. El objetivo de registrar los beneficiarios finales de una sociedad es tener información directa de quiénes son los beneficiarios, personas naturales de esa sociedad, con el fin de, pues, hacer lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Teniendo eso en fin, y viendo cómo manejaban estos tipos de registro en otros países, específicamente en Centroamérica, sí se solicitó que fuese un registro privado y confidencial. Entonces, en toda en la normativa o en la circular, ustedes verán de que se menciona, no es un registro público, está así específicamente también en la reforma de la ley de registro, tiene su carácter de confidencial, y las únicas entidades que van a poder tener acceso a esta base de datos son las autoridades competentes, las instituciones pertinentes, las entidades autorizadas y autoridades e instituciones pertinentes autorizadas por la misma Comisión Nacional que velan por el lavado de dinero. Ahora, lo único que sí vemos que en esta normativa, ¿qué es autoridad competente? ¿Qué es entidad pertinente? Ellos, pues, tanto en la Asamblea como en la Corte, tratan de dejar esto bastante amplio, que es tal vez donde hemos visto el problema, porque entendería que autoridad competente sería una UAF, por ejemplo, que haga un proceso de investigación y que pueda entrar en esa base de datos. Pero no veo qué otro tipo de entidad podría entrar directamente, pues sin requerir una autorización judicial, a este tipo de registro. Así que en nuestra opinión, la única que podría tener un acceso directo sería la UAF, o a entidades que se autoricen expresamente a tener acceso a esta base de datos. Por ejemplo, si yo, sociedad anónima, le autorizo a un banco para que vea ya quién es mi beneficiario final en este registro. Eso así fue como se discutió, y eso se quiso dejar plasmado, pero obviamente, pues, si ustedes ven, dejaron un poquito más amplio de quienes tienen acceso. No sé si tienen comentarios al respecto, porque eso creo yo que es un elemento muy importante en lo que es el registro de beneficiario final y quién va a poder ver esa información. Ahora, en ese tema, lo que tenemos claro es que existe una necesidad real en todo nuestro sistema bancario probablemente, de mantener actualizada esa información. Entonces, esa fue una conceptualización que se mencionó durante las reuniones, tanto para bancos como para organismos multilaterales. Entonces, las sociedades que tengan su registro de beneficiario final claramente pueden venir y pedir autorizar a un banco para que un banco esté registrando o revisando el registro a manera de consulta, no a manera de actualización. Eso es muy relevante. También entendería, pues, que todos lo tenemos definido, pero me gustaría recapitularlo, que el beneficiario final es la persona natural dueña de las acciones. Esa es la revelación que debe hacerse siempre. ¿Quiénes son las personas naturales dueñas de las acciones? Y como Ana Teresa lo plantea, pues sí, quedó definido de que el acceso a ese registro lo tienen las autoridades pertinentes, las autoridades competentes, y aquellos que estén autorizados por la Comisión Nacional de Lavado de Dinero, el ALA, el CFT y el CFP, que son las entidades encargadas.
Hay otra mención que vamos a hacer para que estemos totalmente claros desde el principio, que tenemos dos tipos de registros. Un registro mercantil y un registro de beneficiario final. Eso es algo que es altamente relevante, que lo tengamos siempre en la mesa para estar claro, y a continuación pues lo vamos a explicar las obligaciones de cada uno. En el registro de beneficiario de mercantil directamente, las sociedades tienen que realizar una actualización de algo que se le ha denominado información básica. Esta información básica está totalmente enlazada hacia lo que establece el Código de Comercio en su artículo 124, que es cuáles son los elementos de las sociedades. Por lo general, en la aplicación práctica de las sociedades que ya están operando, este registro lo que obliga, o el cumplimiento de esta información básica, es la inscripción de una fotografía de quiénes son los accionistas de la sociedad a la fecha de entrada en vigencia de la ley específicamente. No es una fotografía del tracto o histórico sucesivo de las acciones de la sociedad desde que fue constituida, sino es una radiografía desde el 25 de agosto del año 2020. Eso es muy importante dejarlo definido, que tengo que ir como sociedad anónima a registrar quiénes son mis accionistas al 25 de agosto. Ese es un primer proceso. Después del proceso del registro mercantil, pasamos a lo que es el registro de beneficiario final, que es el que vamos a desarrollar en este momento. Ana Teresa, no sé si quieres ampliar algo en ese sentido. Micrófono. Perdón, hay una consulta de Gloria Jarquín, dice que si al momento de realizar la debida diligencia vamos a poder pedir el soporte del beneficiario final como un certificado de parte del registro, o vamos a poder tener acceso a consultar. Gloria defiende. Eso es importante porque estábamos hablando, entiendo, de que puede haber un tercero que se le da autorización para entrar a ver esa información. El punto aquí es que todavía la plataforma que va a usar el registro para tener esta base de datos todavía no está finalizada. Entonces no sé si es que se va a poder de alguna manera darle acceso a un tercero. Entiendo que según la circular dice que van a haber autorizaciones temporales. Entonces yo entendería que sí podría la sociedad darle una autorización temporal, por ejemplo, al fin de consultar, el consultar quién es el beneficiario final de esa sociedad, en el caso de que sea requerido por el FINDE, por ejemplo, o alguna autoridad de crédito. Podría hacerlo de esa manera. Pero la plataforma, ¿cómo va a funcionar? Todavía no sabemos porque no han concluido en su implementación y en su elaboración. Y esperamos pues que seamos parte de a quienes van a capacitar para el uso de esa plataforma, porque es otro comentario que también en una circular que sacó el registro público el día viernes dice que el día viernes pasado dijo que iban a hacer capacitaciones a diferentes sectores para el uso de la plataforma y pueda así diseminar y explicar cómo va a funcionar. En cuanto hay otra consulta de Isidra Samayoa, pero en este caso exactamente vamos a entrar a explicar según cómo define esta circular lo que es beneficiario final, porque hay diferentes formas de definir lo que es un beneficiario final. No sé, Ramón, si lo quieres explicar, pero según la misma circular existen diferentes categorías para determinar quién es el beneficiario final, ¿correcto? Correcto. En temas de beneficiario final, según los umbrales que están definidos en la circular, etcétera, el primer escenario es todo aquel accionista que tenga igual o más del 25% de una sociedad.
Entonces, si yo tengo como un ejemplo una sociedad de 4 accionistas de 25% cada uno, esos 4 accionistas son el beneficiario final. Si tengo 3 accionistas de 30 y uno de 10, los 3 de 30 son los beneficiarios finales porque pasan el umbral del 25%. El accionista del 10% es un accionista minoritario que no es catalogado como un beneficiario final. El segundo criterio te dice que si no podés definir un porcentaje, por medio de porcentaje, quién es el beneficiario final, te tenés que ir a toda la estructura de control directamente y saber quién es a través de diversas figuras jurídicas, el accionista o el dueño de la sociedad. ¿Quién es ese beneficiario final? Entonces, si existe alguna figura jurídica que oriente hacia una persona que tenga más allá del 25%. Si no podés definir el 25% y no podés definir quién tiene el control, existe un tercer criterio. El tercer criterio directamente es por el ejecutivo más alto de la empresa. Entonces, hace poco yo le daba pensamiento a cuál puede ser un ejemplo más clásico de eso. Les puedo hablar tal vez de una sociedad anónima que tenga 100 accionistas y tenga 100 acciones y cada accionista sea dueño del 1%. Entonces, me encuentro ante una sociedad que no entra dentro del 25% para definir un beneficiario final, y definir el tema de control es bien difícil. Puede ser una familia que tenga 100 personas, 100 acciones, y simplemente no pueden. Entonces, ¿quién es el beneficiario final? El gerente general o el presidente de junta directiva o el ejecutivo con más alto cargo. Entonces, las definiciones como están diseñadas son de esa manera en base a esos 3 criterios. El 25%, el organismo de control o el ejecutivo con más alto cargo. Y eso es el tema de beneficiario. No sé si para las sociedades que operan en bolsa, más adelante vamos a hablar de ellas, ya que tienen otro tipo de tratamiento. O ahorita también, o sea, o lo podemos incluir ahora, Ramón, o sea, porque creo que tú tienes una estructura. No sé si puedes compartir eso para ir explicando a quién se tendría que ir declarando. Perfectamente. César, ¿podés poner el fondo que hablamos, por favor? Sí, permítame, ya lo pongo ahorita. Por mientras, creo que hay una pregunta que dice, en cuanto a la actualización de la información básica ante el registro mercantil como implementación a la ley 1035, han estado solicitando actualización de dirección exacta del desarrollo comercial, tasándolo como una modificación al pacto. Esto no sería aplicable a las sociedades que ya están operando. También solicitaban documentos de las sociedades extranjeras que fuesen accionistas. Esto incrementa costos para las sociedades, dice Martina Aguilar. Si quieres ya te respondemos eso, Martín, por mientras esto pues creo que sirve para saber a quiénes vas a ir a declarar en ese formulario de registro de beneficiario final. Según la circular va a haber un formulario que va a estar en línea. En ese formulario se va a ir llenando la información del beneficiario final según las características que se mencionaron ahorita, y en el caso de que tengas una última sociedad, por ejemplo, que cotice en bolsa, lo único que vas a dar es el nombre de la sociedad que cotiza en bolsa, su número en qué bolsa está registrada, su número de identificación o su código de identificación de esa bolsa. De esa empresa en la bolsa. Esa información es y explicar que cotiza. Igual se incluyeron requisitos para el caso de que tu beneficiario final sea una entidad estatal o una multilateral, por ejemplo. Pero pues Ramón puede explicar en esto cuáles serían las sociedades que estarías declarando. Este ejemplo es un poco complejo. Es una estructura donde tenemos una sociedad nicaragüense que tiene, digamos, 100 acciones, 100% de acciones, y tenemos una sociedad de Canadá que es dueña del 35%. Entonces, ahí te encontrás varias cosas. Lo primero es
pasa el umbral del 25% de esta sociedad. Entonces, sí entra dentro de la catalogación de un beneficiario final. En consecuencia, debemos aportar soportes de esa naturaleza. El soporte que debemos aportar en todo caso es que la sociedad se encuentre vigente. Si se encuentra vigente, pues sacamos un certificado en su registro de origen y ese registro debe venir apostillado. Sin embargo, el ejemplo de Canadá es bien particular porque Canadá tiene dos diferencias hacia Nicaragua. La primera de ellas es que tiene un idioma oficial inglés. Generalmente tiene que hacerse una traducción del documento que venga. La segunda de ellas es que Canadá, como país, no es firmante del convenio de apostilla. Entonces Canadá tiene una particularidad que todo tiene que venir por el sistema antiguo, que es el sistema de vías consulares. Entonces eso puede tomar un poco más de tiempo. Paralelo al certificado de vigencia que debe venir, 5 personas son dueñas de ese 35%. Entonces es una composición accionaria de ese 35. ¿Quién lo debe emitir? Ahí estamos en la disyuntiva. Nos podemos enfrentar a que en Canadá no se registran los accionistas. Ese puede ser un primer escenario. Si no se registran los accionistas, no podemos pedir un certificado accionario emitido por el registro. En todo caso, tiene que ser emitido por una sociedad, por la autoridad societaria que esté facultada para emitir, llámese el secretario o llámese un presidente, o dependiendo del lugar, llámese un notario público que emita esa certificación. Ese documento debe venir apostillado y ese es el documento soporte directamente para el momento de llenar el formato de beneficiario final del registro público. Pasando al siguiente accionista, además de la Sociedad de Canadá, dueña del 35%, tenemos una sociedad de Belice, dueña del 50%. Entonces, esta sociedad debemos sacar el certificado de vigencia. Caemos en lo mismo del idioma inglés, pero Belice sí tiene un convenio de apostilla. Paralelo, tenemos la información de toda la estructura. La estructura que viene de Panamá a Guatemala y a 40 personas que son dueñas del 25%, con cada una menos del 5%. Entonces, eso debe venir con una certificación que emane de la sociedad de Belice como tal. Con respecto a la sociedad de Delaware, que están viendo ahí, que es dueña del 25%, del 50% directamente. Entonces, esta sociedad cotiza en bolsa. Lo que se debe acompañar es, de acuerdo a la normativa, la información de nombre, dirección, domicilio, bolsa que cotiza y su código emisor. Y eso, con esa información, el registro podrá hacer su verificación al tener pues, sus accesos hacia los códigos emisores de bolsa. Y los restantes 15% pues no entran dentro de una normativa de beneficiario final porque no pasan los umbrales, en pocas palabras. Gracias. No sé si tienen alguna consulta al respecto, si no para sacar el... Tal vez regresando a la consulta que tenía Martina Aguilar Ramón. Sí. Y es importante porque lo que estabas mencionando es que hay dos tipos de registro. El registro mercantil, que es el que todos conocemos, y ahora está el registro beneficiario final, que es el único que se va a hacer ahí, es el registro del beneficiario final, nada más. Pero en el registro público sí están pidiendo la actualización de información básica y dentro de esa información está lo del domicilio, que efectivamente es algo que modificaron en la ley en la reforma que se hizo a la ley de registro público, en donde se solicita un domicilio exacto. Antes en las sociedades podíamos poner domiciliado en Managua, hoy nos están solicitando que tiene que establecerse en el domicilio exacto. Entonces, ¿qué pasa con las sociedades que ya están operando, que ya están inscritas, en donde ya pusimos un domicilio Managua? Ahí creo que sí está el registro solicitando que se modifique y que se incluya la dirección exacta. Ahora, no sé
porque es algo que también se consultó, si lo van a pedir por vía de modificación al domicilio de la sociedad o por vía de yo actualizo, porque cuando si uno se inscribe como comerciante, también tienes que poner el domicilio y la dirección. Entonces, tal vez actualizar la información de la inscripción como comerciante estableciendo el domicilio. Es algo, creo yo, que el registro todavía no estaba claro cuando hicimos la consulta, pero lo van a pedir de cualquiera de las dos formas. O sea, o lo van a pedir que tengo que reformar mi pacto, y como es algo que de conformidad también a otra reforma que se hizo, ahora podemos reformar lo que es el domicilio sin ir a los juzgados, sino que hacer todo el papeleo y presentarlo al registro público, entonces sería más rápido, o hacerlo a través de la actualización de todos los datos que yo tengo como inscripción como comerciante. Eso esperaríamos que serían las dos formas. Ahora, de que todo esto encarece, todo lo que es incorporación de sociedades y actualización de información, sí, porque así es, porque pues voy a tener que estar actualizando ese tipo de informaciones en el registro y voy a tener que además confirmar anualmente. Ahora, es importante que como el registro beneficiario final va a estar en línea, entonces eso ayuda también porque lo único que te vas a hacer es entrar en la plataforma y hacer la actualización, que ya vamos a ver más adelante cómo pues entendemos que va a ser para la pregunta de Francisco Flores. Sí, ahí hay un tema para complementarte, Ana Teresa, en ese sentido. La calendarización de beneficiario final, recapitulando, todavía registro no ha dicho cómo la va a implementar. Me imagino, asumiendo que van a poner a las sociedades por nombre, si empieza con la letra A tal fecha, la letra B tal fecha, etcétera, etcétera. Podría ser una de las opciones. Otro de los escenarios que tenemos que tener ya en el radar es que las sociedades tienen que actualizar lo más pronto que puedan, a mi criterio, el registro mercantil. ¿Por qué es importante el registro mercantil? Porque en algún momento, si no lo tenés actualizado, el registro mercantil, que ya lo podés actualizar, te vas a terminar en una especie de congelamiento de no te inscribo hasta que hagas esto. Entonces, cuando surja una emergencia de inscribir un poder, de cambiar algo, de hacer una reforma social, nos vamos a encontrar con que estamos contra el reloj. Entonces, yo creo que es muy importante tal vez calendarizar y decir, mira, yo voy a terminar esto como sociedad anónima en diciembre o lo voy a terminar en enero, y que los mismos abogados nos rayemos un cuadro de cumplimiento que nos permita evitar sorpresas y sorprendidos en su momento, para después llegar a lo que es el beneficiario final, como tal. Así es. También hay una consulta de Mailing Samsung. Dice, la certificación de la composición accionaria en el caso del ejemplo de Belice, ¿lo emite la sociedad de Belice hasta llegar al beneficiario final o debe ser emitido por cada persona jurídica en la estructura? Lo que nosotros entendemos y hasta donde hemos hablado es la sociedad de Belice, la que debe emitir todo el historial y todo el tracto de hasta dónde llegamos. Porque hay algo muy importante. Cuando hablamos de tracto sucesivo o tracto de las acciones, el tracto es llegar al beneficiario final. Para que lo entendamos de esa manera, el tracto no es el tracto histórico de las sociedades que han tenido. Pero hasta donde yo entiendo, la certificación debe venir emitida por la sociedad de Belice. Ana Teresa, no sé cómo lo entendés vos. Para mí ese es el soporte. Acuérdense, según lo que yo entendí, va a haber un formulario que lo va a llenar la sociedad aquí en Nicaragua. Además, va a ser importante que para poder llenar ese formulario tiene que la sociedad tener un apoderado autorizado para poder hacerlo, y él que también va a tener acceso a la cuenta de esa plataforma para poder entrar y actualizar la información. Entonces, la sociedad en Nicaragua va a tener acceso a esa plataforma en donde va a llenar el formulario, y eso lo va a hacer la sociedad. Pero además el registro pide soportes
Entonces, si yo estoy declarando toda esta estructura, voy a tener que subir mis soportes. Entonces, efectivamente, va a ser una certificación de la sociedad del ICE, en donde me va a decir quién es el beneficiario final según su estructura y a quién, igual para las otras. Así lo entiendo, y eso lo que voy a hacer es subirlo como soporte. Hay otra parte, ampliando lo que dice la Teresa, que es sumamente importante, ya vamos a adelantar un poquito en eso, que es que todas las sociedades tienen que nombrar una especie, no está definido con ese nombre, de agente, que es una persona natural que va a representar a las sociedades en el registro público. Y esa persona natural es la encargada de las actualizaciones ordinarias cada 12 meses o extraordinarias cuando ocurran cambios en los dos registros, en registro mercantil y en registro de beneficiario final, para que se tenga en el radar y que específicamente la forma en cómo se va a designar, pues que un poder especial, que se va a inscribir o que una decisión de la Junta, todo eso es lo que vamos a tener que ir esperando, ir explorando, viendo cómo va a ser toda la implementación para poder enlazar todos los cabos o los ribetes del tema. Sí, hay una consulta de Luis Manuel Canales, pero me gustaría invitarlo a que explique su pregunta. No sé si puede si puede quitar su micrófono. ¿Puedes, Luis, o no? Porque pregunta qué sucede con las sociedades que están iniciando el proceso de disolución. Entonces, no sé si lo que quiere saber ahí es que no te escuchamos. No lo escuchamos. Bueno, no sé si la pregunta va dirigida a qué pasa si está ahorita en un proceso de disolución, que si tienes que ir a registrar a tu beneficiario final aunque estés en proceso de disolución. Esa sería tu pregunta. Bueno, acordémonos que según la circular que emitió el registro, no está todavía definida las fechas o las programaciones para los ciclos en donde las sociedades mercantiles tienen que hacer su inscripción. Entonces, como no está todavía determinado, no está la obligación aún de ir a hacer este registro. Por lo que, pues, esperando de que puedas terminar tu proceso. Ahora, si caes entre medio, no sé qué va a ser el registro, pero conociéndolo es posible que te pida la actualización. Yo pienso que el registro tiene la obligación de solucionar al usuario. Si el usuario ya llenó todos los requisitos, digamos en buena teoría, deberían inscribir la disolución de la sociedad. Y en este momento solamente le puede ser aplicable el tema del registro mercantil, actualizarte los datos de quiénes son los socios o aplicar la información básica. Eso me parece que es la única salida que te puede exigir en este momento el registro, porque nadie puede estar obligado a lo imposible. Mientras no esté implementado el beneficiario, no va a ocurrir nada de eso. Lo que pasa es que está en un periodo que es un periodo de acoplar la vigencia o aplicación de las leyes, más todo lo que conlleva. De acuerdo. Bueno, la obligación de... Sí, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, Ana Teresa. Es que yo inscribí liquidé dos sociedades la semana pasada. Lo que hice fue que dije cuál era la dirección exacta, dije quién era el representante legal, nada más, no me metí con el testigo, y dije quiénes eran los accionistas al 25 de agosto y pasó sin ningún problema. Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctora. Es el cumplimiento de la información básica. Exacto. Y yo creo que así, si se cumple con lo que dice el doctor Medina, no debería existir ningún problema. Sí.
Sí, igual las obligaciones del registro de beneficiario final, como les mencionaba en la circular, dicen que se van a establecer no ciclos para poder hacer eso. Entonces estamos esperando esas fechas para poder cumplir. Lo que sí es que es importante todos ustedes, pues, por lo menos ir solicitando la información, ¿no? a sus clientes, a sus empresas, si son abogados pues internos de las empresas, para que ya cuando aparezcan las fechas, pues poder agilizar un poco el proceso. Correcto. Entonces, sepamos que desde que ya esto comience y tenga fecha, cuando constituimos la sociedad, o sea, la primera vez que la constituimos, vamos a tener 30 días para registrar el beneficiario final, desde la fecha en que nos la den inscrita. O sea, no va a ser una obligación de que yo tengo que inscribir al beneficiario final junto con la escritura de constitución, porque eso sí generaría más atraso. Entonces, sí, establecieron de que desde el momento que constituyo me la dan inscrita, tengo 30 días para hacer el registro beneficiario final. Si son sociedades que ya existen, voy a tener, creo que son 60, voy a tener en las sociedades que las ya existentes, la inscripción se tiene que hacer de forma automática, pero siempre que ya tengamos el formulario. O sea, tengo que actualizar apenas esté el formulario y apenas ya tengan las fechas dichas por el registro, tengo que actualizar inmediatamente o mencionar quién es mi beneficiario final. Y las actualizaciones luego van a ser anual, cada 12 meses. Pero si hay algún cambio, de beneficiario final dentro de esta estructura, sí voy a tener 60 días para notificarlo. Exacto. Ahora, hay otra pregunta. Sí. Hay otra pregunta, Ana Teresa, que alguien hace. Don Martín Aguilar pregunta: en el caso de composiciones accionarias de sociedades extranjeras, un notario público nicaragüense puede certificar la composición accionaria de tal entidad, teniendo a la vista el libro de registro de acciones, certificado de acciones, con el fin de agilizar el proceso, los documentos soporte y la apostilla. Ahí es un tema principalmente, obviamente, a nuestro criterio de derecho notarial, donde en lugar rige el acto, locus regit actum, y entonces, en mi opinión, si el notario tiene la facultad de certificar un libro que lo tenga en Nicaragua, yo creo que sí tiene la facultad, el lugar rige el acto y no debe tener una apostilla porque él está bajo el fuero nicaragüense. El problema tal vez va un poco más allá de si el notario quiere asumir esa responsabilidad, porque muchas veces depende de las autoridades societarias o de los notarios en el país de origen de la sociedad. No sé qué piensa vos, Ana Teresa, de esa pregunta. Sí, no, yo veo que los notarios, pues nosotros como notarios certificamos a veces quienes declarando, ¿no? Que tuvimos a la vista el libro de registro de acciones y emitimos constancia. Ha sido algo en la práctica, pues, que se ha utilizado, por lo que yo pensaría que desde ese punto de vista no habría inconveniente, pues, como dices, siempre que tengas la información y que pues, puedas hacer constar que eso es así, lo podría hacer el notario, un notario perfectamente. Pero pues vamos también a ver cómo lo plantea el registro, porque esos son también temas de que a veces queda al arbitrio de que acepta el registro y que no. Igual la otra consulta es las personas encargadas de actualización de la información ante los dos registros necesariamente deben ser abogados o la puede hacer alguna otra persona de la empresa. No, el registro beneficiario final, el apoderado no tiene que ser abogado. Puede ser cualquier persona que esté expresamente autorizado y que maneje la cuenta, o sea, porque vas a tener un acceso, una clave, entonces no necesariamente tiene que ser abogado. Pero por los ribetes del tema, nuestra mayor recomendación es a que sea un abogado. Porque un error en este escenario, caemos en el otro esquema, que es ¿qué constituye el error? Si el error es identificable, de acuerdo al artículo, creo que es el 20 de la circular que sacaron, existe una medida remedial
La medida remedial lo que te dice es, vení, te equivocaste, tenés 15 días para completarlo, antes de que te caiga una sanción. Pero esos 15 días puede ser complicado necesitar documentos de fuera del país o documentos de otra índole que te come el tiempo. Dicho en una frase nicaragüense, te va a comer el tiempo y de esa forma lo que te aplican es sanciones y congelamientos registrales. Entonces, en ese esquema, la mejor recomendación, yo sí creo que hay que pensar en un esquema de alguien que maneje muy bien el tema para que sea la persona designada ante el notario público, ante el registro público como tal. De acuerdo, no sé si hay algún otro comentario que quieran compartir. El implicado, no sé si quieres abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Más que todo es que me confirmen, a ver si entendí muy bien. Entonces las sociedades, o sea, lo que pueden hacer hoy es actualizar la información básica ante el registro mercantil, ¿verdad? Porque lo que se refiere al registro de beneficiario final, eso todavía el registro como tal no está preparado, según la circular del 27 de noviembre. ¿Es correcto? Así es. Ahora, hay otro comentario que le voy a hacer. La información que usted actualice en el registro mercantil es la información que automáticamente se va a cargar en el registro de beneficiario final. Cuando usted llame la plantilla de beneficiario final, lo que le van a llamar es lo que actualizó el registro mercantil, lógicamente. Entonces, todo eso tiene que tener un match y coincidir plenamente para que usted brinde la información de beneficiario de acuerdo a lo que actualizó el registro mercantil. Ok. Lo que pasa también, bueno, yo estoy aquí en representación del Banco de Finanzas, ¿no? Atención a las sociedades. Pero en el caso de sociedades, obviamente que pues ya existen y todo, también muchos clientes preguntan que pues como institución financiera nosotros también tenemos que apegarnos a ley, ¿verdad? Pero lógicamente tampoco podemos estar pidiendo documentos que pues ni el cliente lo va a poder conseguir en el registro, porque ya han habido clientes que manifiestan, pues como decían otros compañeros ahí, que no pueden darle el certificado porque igual no están preparados. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes conversaron, tienen una fecha de registro para cuándo va a estar listo esta parte de herramientas informáticas que tiene que ver con toda la parte de los ciclos, para más o menos también nosotros como institución tener más o menos un esquema y saber cómo nos vamos a preparar? Porque también estamos en el dilema que si pedimos o no pedimos a los clientes, pues porque esto está como que tiraron la ley, viene la normativa, pero la implementación, pues estamos como en el aire todavía. Mira, una fecha concreta creo que no se tiene en este momento, sin embargo sabemos que están trabajando aceleradamente para completarlo. Hay una realidad en la misma normativa, que la normativa te habla de los ciclos de preparación o los ciclos de capacitación que tiene que dar la DGCIP directamente. Y adicional a eso, el desarrollo de herramientas del sistema con todo el método de prueba-error no es un desarrollo que puede ser tan rápido, me pareciera. Podría ser que te pueda tomar un mes, una cosa así, para poderlo completar, porque, pongamos, tienen que agarrar, por poner un ejemplo, ese modelo que tenemos en la pantalla y correrlo en el sistema para poder entender que está funcionando bien, cómo vas a llenar la información. Mientras tanto, no simplemente, yo creo que el banco no puede pedir absolutamente nada de beneficiario final en todo caso. Y en el tema de registro mercantil, ¿de qué va a depender hablando del caso concreto de un banco? El poder inscribir una hipoteca, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, una hipoteca no va a ser frenado por no tener la actualización de registro mercantil, o no debería ser frenado. En todo caso, me parece que una inscripción de poder, una reforma social, sí debería, en todo caso, por no tener la información básica. No sea, Ana Teresa, como lo vemos.
Sí, no, es que mientras no, es que tiene razón al mencionar de que esto fue un poco caos, porque sacaron la ley y mandaron a hacer esa reglamentación. Después, no sé si se recuerdan, yo creo que hace tal vez, no sé, un mes atrás, comenzó el registro público en Managua, e incluso en otros departamentos, a decir, no, si no tenés actualizada tu información básica, no te voy a inscribir nada. O sea, hubo no sé cuántas retenciones de documentos, porque no tenía, porque ellos el registro, pues quería que se registrara a quienes eran los accionistas, incluso solicitaban que se registrara quién eran los accionistas desde el momento en que se constituyó la sociedad. Entonces, sinceramente fue un caos, porque hay gente que decía, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo registro quiénes eran desde que se fundó hasta ahorita? Cuando sociedades, por ejemplo, pues Ramón, como la cervecera, tiene años y años de historia en cuanto a su participación accionaria. Entonces sí ha sido un poco de caos esto, porque han tirado todas las regulaciones, las leyes, pero ni siquiera pues ellos han sabido cómo ir manejando de una forma ordenada pues esta información que tiene que presentarse. Entonces, en mi opinión, como mencionaba Elin, hay sí una información básica que sí vas a tener que tener actualizada. Al final, entiendo que lo que se mencionó es que dentro de esa información básica sí voy a tener que, y como también mencionaba el doctor Medina, sí tengo que tener presentado en el registro quiénes son mis accionistas hoy. Eso sí, es requerido. Y tengo que, y está en la reforma de la ley del registro, tengo que incluir la información que ahí me pide de los accionistas, pues. Y eso es lo mínimo que voy a tener. Voy a tener que tener actualizado mi domicilio y eso va a ser considerado pues información básica. Y eso sí lo puede pedir pues el banco porque eso ya se podría ir registrando, pues. Sí. Pero yo pensaría igual, Lynn, que esto ahorita en diciembre no está. O sea, estamos hablando, sí, basados en la circular del 27 de noviembre, yo entendería pues que si se tiene que terminar la plataforma, si tienen que capacitar y si tienen que instruir tanto internamente como al usuario, perfectamente podríamos llegar a finales de enero para poder implementar esto. Pensaría, pues aunque no puedo dar una fecha exacta. Lo del beneficiario, pero sí es bueno ir implementando un cumplimiento de sociedades mercantil o de derecho mercantil. Okay, muchas gracias. Buenos días. Ramón, buenos días. Habla Manuel Novoa. Saludos a todos. Sobre lo que han planteado, que lo veo bien claro, la exposición de ustedes y todas las ampliaciones que han hecho, sí me queda claro de que al final, independientemente en los tres mecanismos que Ramón explicaba sobre el beneficiario final, siempre va a haber que declarar a alguien como beneficiario final e independientemente que ninguno tenga el 25%, ya sea por los dos mecanismos que explicaba Ramón, al mecanismo de control o al mecanismo del ejecutivo principal de la sociedad. Al final, siempre alguien va a ser un beneficiario final, aunque no tenga el umbral del 25%. Eso es así, que estoy en lo correcto. Sí, así es. Okay. Segundo, que es básico tener actualizado desde ya la información en el registro mercantil de la sociedad, que es el primer paso para el segundo momento, después de los diferentes ciclos y capacitaciones, lo del beneficiario final, que es el que en resumen es el accionista persona natural. El accionista persona natural como beneficiario final. Ese otro elemento que me parece es importante, que pues viene como a darle un poquito más de claridad al asunto con respecto a lo que hay que hacer, el nombrar a esa gente. Yo igual creo que debe ser alguien que maneje bien el tema para no complicar las sociedades o la sociedad en sí como tal. Como bien decía Ramón, alguien que maneje el tema, creo yo. Me llamó la atención lo del notario nicaragüense, la pregunta que hizo uno de los participantes, me parece interesante
de que realmente, como se ha acostumbrado, un notario puede certificar el libro, se lo tiene a la vista, pues, porque él va a certificar lo que tiene a la vista. Y ojalá que eso no lo cambie, porque bueno, ahí si eso se cambia, ahí sería un problema, porque tendrías que ir un poco más allá, creo yo, del alcance, pues, de la fe notarial. Pues me parece, yo creo que para mí esos tres, además de todos los detalles que dieron, de que si firmaste el convenio sobre el apostillado, no lo firmaste, que si una sociedad extranjera venga con la debida traducción, ya sea con el apostillado por la vía consular, me parece que estas cosas que ustedes están explicando, todos estos mecanismos, como que le dan un poco de claridad al asunto. Ojalá que todo venga por esa ruta que ustedes en el tiempo que ustedes han planteado y yo creo que pues yo de mi parte pues les agradezco porque ese esquema que tienen en pantalla, eso te va a permitir a desglosarlo pues conforme tu estructura para llegar realmente a lo que se pretende pues con esta nueva disposición. Así que yo, muchas gracias. La orden. No sé si tengo audio. Sí, sí tiene. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Hernández. En una sociedad pueden haber 3 o 4 beneficiarios finales, ¿no? Sí. ¿Correcto? Así es, sí. ¿Cuál va a ser la función ante este registro del beneficiario final? ¿O su responsabilidad? ¿O qué es lo que tiene que hacer él como beneficiario final dentro de una sociedad? No tiene ninguna obligación en específico. Las sociedades declaran quién es su beneficiario final por una regulación, ¿no? Y porque en algún caso de que se vaya a investigar ciertos temas, pues por parte de las instituciones competentes, pueden inmediatamente saber quién es el beneficiario final de esa sociedad. Eso es, nada más, pero no va a tener ninguna obligación adicional, él como beneficiario final. Hay un comentario adicional que la ley Sí. lo está obligando, pero lo está obligando con base a un lineamiento del Grupo de Acción Financiera del GAFI, creo que es la recomendación 24, específicamente, que te dice que cumplas con esto del beneficiario final por aspecto de todo lo que es el terrorismo, el lavado de dinero, el lavado de activos, etcétera. Pero como dice Ana Teresa, en aspecto real, a nivel de registro, no tiene ningún tipo de obligación como tal, más que si no cumple es el responsable. Creo que María Antonieta Fiallos tiene una pregunta. María Antonieta. Sí, gracias Ana Teresa y Ramón, realmente ha sido bastante ilustrativo. Yo creo que todos estamos con muchas dudas todavía, ¿verdad? Y pues escucharlos a ustedes a mí por lo menos me ha servido bastante para aclarar. Mira, perdonen que regrese al tema del esquema que tienen ahí proyectado en pantalla, con lo de la información del beneficiario final. Yo todavía no tengo claro realmente quién es el que debe de hacer, porque decía, por ejemplo, en el caso de Belice, creo que era que decía Ramón, ¿verdad? Entonces hace la declaración de quién es su beneficiario final. Pero la duda que yo tengo es que la ley habla de escritura de constitución y certificación registral, que hay que conseguir esa documentación y obviamente eso tiene que venir autenticada o apostillada según sea el país. Pero cuando hablamos, es decir, a ver, estamos hablando del accionista de la sociedad nicaragüense. ¿Y qué pasa con el accionista del accionista y el accionista del accionista del accionista? No sé si me explico. Es decir, pretender, por ejemplo, tener la escritura de constitución o el certificado registral de un accionista que es accionista del accionista de la sociedad nicaragüense, por ejemplo, porque tenemos casos así, es pedirle a cada una de estas empresas sus documentos de constitución o va a bastar con esa declaración del representante legal del accionista de la sociedad nicaragüense. No sé si me explico. Pero
¿qué documento le tengo que pedir yo a mi cliente? Que me tenga que lo que yo no quisiera es decir a mi cliente, a mis clientes que tienen accionistas fuera del país, que basta con una declaración de su representante legal de quién es su beneficiario o sus accionistas y beneficiarios finales. Y que después el registro me diga, no, la ley dice escritura de constitución, certificación registral de cada una de estas empresas que están en la cadena, ¿verdad? Hasta llegar al último. Entonces, esa parte yo todavía realmente no la tengo clara. Pues no sé si es ustedes ya lo tienen mejor digerido. Pero pues la pregunta, porque lo básico para nosotros como abogados es qué le tenemos que pedir al cliente. Sí. Y después decirle que hizo falta B y C, porque, bueno, sobre todo cuando son sociedades que vienen de países que están un poco más largos y más complicados. Gracias. Bueno, no sé, Ramón. Es una buena pregunta, María Antonieta, y es algo que también cuando nos reunimos con el registro era algo que tampoco tenemos claro. Y tampoco creo yo que lo tenían claro. Porque también siguiendo con esa línea, lo que yo también preguntaba era, ¿qué es lo que va a registrar, qué es lo que va a declarar la sociedad nicaragüense? Porque si es un registro beneficiario final, yo solo entonces la sociedad nicaragüense, ella tiene toda esa estructura, la que ustedes ven aquí, entonces podría yo decir que mi beneficiario final únicamente es, sería esta última en la sociedad de Canadá, las 40 personas aquí abajo, la que cotiza en bolsa, y ya, porque eso al final es la que controla todo indirectamente hasta el último. No tendría que presentar quiénes están en la estructura intermedia, porque lo que a mí me interesa es quién controla al final la sociedad, no la estructura intermedia. Entonces, eso era una cosa que se preguntaba. O, como estás preguntando, María Antonieta, que van a querer saber todo y cada una de las estructuras y, por lo tanto, presentar cada uno de los documentos de soporte, no me importa quién está al final, sino que también de la estructura intermedia. Ahí yo tengo un comentario, Ana Teresa. Volviendo al principio de que tengo dos registros, un registro mercantil. En ese registro mercantil yo tengo que incluir el 100% de los lo cual quiere decir que al incluir el 100% de los accionistas, yo tengo que decir quién es ese 15% de nicaragüenses. Lo tengo que plantear ahí. La diferencia es que al llegar al registro del beneficiario final, no tengo que acompañar ningún documento de hacer mención de esos dueños del 15%, porque no están dentro de los umbrales. Ese es un primer escenario. El otro escenario es, hasta donde lo hemos hablado, manejado, el certificado de vigencia de la sociedad y la emisión de cuál es la estructura accionaria que, en mi opinión, debe venir de la persona societaria facultada en Belice para emitirlo. No de la persona facultada en Panamá o en Guatemala, ni nada, sino en el origen directamente lo que venga. Pero igual, como dice Ana Teresa, hay que esperar un poco la implementación. También hay un tercer escenario que lo menciono para María Antonieta, que es cuando constituís sociedades anónimas nuevas, te piden más documentos. Te están pidiendo mucha información al constituir sociedades anónimas de conformidad a la reforma a la ley que se hizo. Que no es lo mismo para las sociedades ya operando, que de hecho van a tener que actualizar eso, pero lo van a tener que actualizar en la ejecución o los calendarios que el registro brinde. Pero ahora sí la Constitución lleva como más rigurosidad en documentos, en información, y va a ser un poco más difícil. Que sí, para todos, sí se va a tener que declarar quiénes son los accionistas cuando son personas jurídicas, pues, quiénes son los accionistas de del 100% de las acciones de Nicaragua, de la sociedad nicaragüense, y adjuntar toda la información que te pide en la ley.
Eso sí, estamos claros que al nivel, el primer nivel sí vas a tener, y eso va a ser para ellos, es información básica. Aunque en mi opinión no es así, o sea, pero eso fue, pues, o sea, tal vez para uno, cuando se tuvo la reunión, para mí no tenían por qué pedir la información de quiénes son el 100% de los accionistas de la sociedad nicaragüense, porque también ahí, si leen en la ley del registro, habla de control, habla de otras cosas que creo que pues no sé dónde lo sacaron, pero no sabían cómo manejar esto del 100%. ¿Qué va a ir después? Sí, María Antonieta, no, son los escenarios que menciona Ramón. Creo que habrá que esperar a ver qué van a pedir del formulario, o tal vez tener otra reunión con ellos para poder aterrizar un poco más y poder responder. Pero por el momento lo que sí es al cliente, pues pedirle la estructura, ¿no? Hasta llegar a su beneficiario final, casi como lo hacen los bancos actualmente, y por lo menos tenerlo en estructura, y los documentos constitutivos y todo lo que te pide ahí en la ley de cada una de las sociedades que sean socias de la sociedad nicaragüense. Ya que si te van a pedir los otros temas que hablaba María Antonieta, pues habrá que, sí, eso es un tema que esperamos, pues, y se lo podríamos comentar, hablar con el registro. Yo creo que también de alguna manera es también relevante si se pudiera hacer, no sé si lo que voy a decir tal vez sea posible o no, una especie de catálogo. Una especie de catálogo de esto es lo que se requiere, esto es lo que se necesita, y vamos a procurar tratar de obtenerlo porque me parece que es una mayor guía para todos los involucrados en el tema. Sí, igual hay una consulta de A. Pérez de que por qué el registro le negó la protocolización de una nueva junta directiva por no tener inscrito el beneficiario final. Eso es lo que yo estaba comentando hace un momento, de que se generó pues un pequeño caos, un par de semanas, de que no inscribían en nada en el registro si no tenías actualizada tu información básica y en algunos casos el beneficiario final. Pero después se fue a hablar, el registro se explicó pues que todavía ni siquiera estaba la circular, que no podían estar pidiendo eso para poder registrar otros documentos, y después de eso ya no lo están pidiendo, así que no debería ya tener ningún problema en el registro. Sí, tal vez fue cuando hubo caos, pero ya podría llevarlo y reingresarlo en el registro. Así que, pues, eso es más, yo sé que hay bastantes dudas aún que todavía no se han esclarecido. Estamos todos esperando con ansias, pues, y sobre todo porque el temor que uno tiene es que el registro público venga y te pida algo de un día para otro y que te deje congelada los documentos que hay que inscribir. Ahí a Pérez, Ana Teresa, a Pérez te dice, fue en octubre la solicitud, probablemente fue coincidente con la situación que vivimos, y ahora hace otra pregunta que es, si la presento en este momento, ¿me la inscriben? Sí, se le inscriben, así es. Ojo con eso, podría ser que le pidan que actualice información básica del registro mercantil. Podría ser, y así está trabajando en esas actualizaciones graduales de alguna manera. Sí, de acuerdo. Entonces, pero por eso lo que les decía es que sí, hay bastante todavía dudas. Vamos a seguir pues trabajando para poder responder esas preguntas. Creo que por eso también el objetivo de esto era ver qué otras dudas existían entre ustedes, pues, y abogados que han tenido problemas para poder no trasladar eso al registro y ir trayéndoles respuestas. Pero hay todavía muchas dudas. Estamos esperando pues que se concretice esto de la plataforma para ya ver cómo va a funcionar, y también lo de la información básica. Creo que es importante tener este tipo de catálogo que dice Ramón, porque tampoco estamos claros específicamente qué es lo que van a requerir y qué van a considerar, aunque en la circular aparezca lo que es información básica.
Doctora Así que, pues, Barreto, esa es la idea. la doctora Barreto está pidiendo la palabra. Adelante, doctora, estamos a sus oídos. ¿Aló? La doctora Barreto, que nos dijo que tiene un comentario. No, no le escuchamos. Es que la doctora Olga Barreto está pidiendo palabra, pero que si no la escuchamos, no se escucha. Ok, tal vez la puede escribir en el comentario. No hay problema. Tiene problemas con el micrófono. Sí, entonces, el doble registro. Ok. Tal vez mientras lo escribe la doctora, pues esta es la situación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No hemos abarcado las sanciones, no hemos abarcado las multas, no hemos abarcado que existen posibilidades de ir a justificar al registro, que las cosas están en proceso y podría lograrse obtener alguna suspensión o interrupción de plazos de alguna forma, etcétera, etcétera. Pero vamos avanzando. No sé si alguien tiene algo más. La doctora escribió ahorita el doble registro del beneficiario final. En el registro mercantil también debemos de identificar al beneficiario final cuando constituimos, modificamos o transformamos sociedades. Sí, no, porque el registro del beneficiario final se hace en un registro que no es público. Se hace en el registro de beneficiario final. Cuando modificamos, transformamos sociedades, no tienes que poner a tu beneficiario final porque eso ya pasa, eso es parte del registro público. Lo que sí vas a tener que registrar es quiénes son los socios, ¿no? de esa sociedad, de la sociedad. Pero el beneficiario final se hace en el registro de beneficiario final únicamente. Y ese es el fin, pues, de hacerlo de una forma separada y que es confidencial. No sé. ¿Puedo? ¿Sí? Hay una consulta que hace Luis Manuel Canales, que no, creo que no se refirieron a ella, que tiene que ver con el registro del contador, creo. Sí. Y lo otro, con relación al beneficiario final, que me ha llamado la atención, que no tiene que ver con el tema del registro, pero pues lo quiero comentar, es que para las contrataciones públicas, las instituciones del Estado están pidiendo al representante legal de quien resulta adjudicado en una licitación, una contratación pública, una declaración de beneficiario final. Y en base a un formato que entiendo fue elaborado por la Dirección General de Contrataciones del Estado, donde además el proveedor del Estado debe de autorizar a la entidad contratante que pueda publicar esa información en la página de contrataciones del Estado. Entonces, pues eso me ha llamado la atención porque por un lado se dice que el registro de beneficiario final va a ser privado, va a ser de acceso público, pero por el otro lado, para contrataciones del Estado, sí se está solicitando esta información y aparentemente va a ser pública. No sé si han tenido ustedes ya ese tipo de casos. Ramón. Ese es un caso bastante complejo, María Antonieta, porque efectivamente hubo una circular, creo que fue en octubre, de contrataciones del Estado, que dice que se va a implementar y que además para autorizar, se va a autorizar la publicación para la contratación. Pero ellos acompañaron un formato. Si usted lo lee el formato aplica el tercer criterio. El tercer criterio lo que dice es el beneficiario final, el gerente de la sociedad. Y eso es lo que aplica el formato y te piden una escritura de esa naturaleza. No he visto que lo requieran de otra manera, por lo menos en este momento, pero
pero sí existe eso, y el formato que piden para aplicar al beneficiario es hacia el gerente general como tal, y que no hay otros órganos de control, dice el formato. No sé si lo han leído a fondo. Lógicamente coincido, es un tema muy complicado porque no debería bajo ningún aspecto ser algo que se pueda publicar, que sea público, porque violenta hasta el mismo espíritu de toda esta reforma y de todo lo que se ha dictado por parte de la Asamblea. Pero aparentemente, según yo hice la consulta en algún momento y alguien me dijo de que era una exigencia de Fondo Monetario, pero no me pareciera que es así. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ay, disculpen que me conecté desde escritorio remoto y aparentemente tengo problemas de audio de la computadora. Bueno, les estaba agradeciendo, ¿verdad? Agradeciendo a ambos por esto y a todos los participantes. Realmente estos temas nos tienen a todos pues bastante preocupados, ¿verdad? Por estos requerimientos de información y sobre todo los tiempos que todavía no sabemos cómo nos vienen y en sociedades con una estructura bastante compleja, pues se nos va haciendo más difícil el asunto. Pero el tema de la confidencialidad de la información, ¿verdad? Es un tema que preocupa a muchas empresas, porque si bien es cierto que hicieron dar en la circular, ¿verdad? Del carácter no público del beneficiario final, y en la ley pues también queda el doble registro que yo les mencionaba, porque en los actos que son sujetos de inscripción en el registro mercantil, de acuerdo al artículo 156, inciso 1, nos dice que tenemos que identificar en las escrituras públicas donde constituyamos, modifiquemos, transformemos sociedades, debemos de identificar al beneficiario final y debemos adjuntar la información de los socios, ¿verdad? Entonces ahí, sí. Sí, no, lo que te iba a comentar, Olga, ahí, es que lo que yo, porque, a ver, sí se insistió mucho en la importancia de que ese registro no fuera público. O sea, se insistió bastante, incluso desde que se está discutiendo la reforma a la ley. En ese caso, y creo que el registro está bastante también consciente al respecto. Entonces, en ese caso, lo que yo haría es, cuando se haga una escritura, que el beneficiario final ya está identificado a través de una constancia, pues que seguro te van a emitir de que ya tienes registrado tu beneficiario final, y es eso lo que deberías incluir en esa escritura, no tu beneficiario final, por la naturaleza misma, como mencionas, de lo que se quiere de proteger, ¿no? Y quiénes van a tener acceso a esa base de datos. Pues entonces, para poder cumplir con esa disposición que mencionas, que es el artículo 156, inciso 1, lo que yo haría es insertar la constancia de que ya tienes identificado tu beneficiario final. Claro, pero si estamos bueno, la ley nos dice que debemos de identificarlo, se deberá identificar, y es más, aquí si nos vamos al tracto consecutivo, ¿no? De beneficiario final, a la cadena como lo ocupan los bancos. Entonces, el tema es que el registro nos acepte eso. Además, si estamos constituyendo a la sociedad en ese momento, no vamos a tener registrado todavía. Es que en la circular te da 30 días. No va a ser inmediato. Bueno, y habría que ver, ¿verdad? Con el registro si nos va a aceptar eso, pues a pesar de que nos manda la ley identificarlo. Sí, por eso te decía de que yo creo que sí porque ellos están conscientes de la naturaleza de ese registro y quién va a poder entrar en ese registro. Entonces creo yo que sí debería, y creo que dentro de también lo que va a venir de las instrucciones, porque ellos no quieren llamar normativa del registro, va a venir ese tipo de instrucción, ¿no? De cómo hacer para cumplir con eso. Hay algo ahí, Ana Teresa, muy relevante. Es cierto que el artículo 156 te dice que cuando se constituyen las sociedades hay que identificar al beneficiario. Sí. Pero el artículo 5 de la normativa que salió la semana pasada te dice son deberes y obligaciones de las sociedades mercantiles
Uno, una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, deberá dentro del plazo de 30 días calendario posterior a su inscripción declarar la información relacionada con el beneficiario final en el registro de beneficiario final. Entonces, ahí hay 30 días, es decir, a contrario al censo, la constitución de la sociedad no debe llevar la información del beneficiario o puede no llevarla. Y tenés 30 días para ir al otro registro que en estricta teoría debe ser un registro confidencial. Sí, pero entiendo el punto de Olga, pero tal vez porque eso mismo, de que está ahí pues en la ley, eso mismo también se mencionó pues en estas reuniones, Olga, que se tuvo con la Cámara con el registro, y por eso trataron pues aunque probablemente, yo sé que legalmente no sea lo ideal, pero trataron de enmendarlo a través de la circular. Claro, Pero ese es el problema que tenemos, sí, ¿verdad? Que la circular no está enmendando la ley, porque la ley es clara, o sea, no, si leemos la ley, de es acuerdo. clarísimo que lo tenemos que hacer, ¿verdad? De acuerdo, pero sí. Pero la ley la pasaron, o sea, la ley no, en una semana creo que la pasaron, ¿verdad? Y esas son las cosas que suceden cuando se está legislando como se está legislando actualmente. Cambiaron una cosa arriba y no la cambiaron abajo. Entonces, entiendo el punto que Olga menciona y tiene razón, pero cuando se lo hicimos ver, lo incluyeron en la circular. No es lo ideal, pues, pero esperamos que en un futuro podamos poder incluir todas esta regulación que está en la circular, se pueda incluir en una ley, que es lo que en mi opinión es lo ideal y lo que se debe haber hecho de un comienzo. Pero gracias por el comentario, Olga. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más o para ir dando pues cierre a la actividad, y agradecer a Ana Teresa y a Ramón por estas aclaraciones, ¿verdad? De todas estas dudas pues, que tenían los participantes. Y si no, pues invitar a doña Carmen para unas palabras de cierre. Bueno, agradecer, ¿verdad? A Ramón, a Ana Teresa, y la verdad es que igual también a nuestros socios, y nosotros pues también, si van saliendo algunas dudas, pues yo creo que pudiéramos hacer otro conversatorio, ¿verdad? Cuando haya una mayor claridad. Sí quisimos hablar en este momento, porque como es algo fresco y hay mucha incertidumbre, y como Ana Teresa y Ramón han estado, pues, como dicen ahí, a nivel técnico viendo estos temas, pues era importante pues darle un adelanto, pero igual yo creo que ya ustedes, con las problemáticas que puedan ir teniendo, sería bueno que también se acerquen a la cámara para que nos comenten, y también así nosotros poder aclarar y estar actualizando, ¿verdad? Porque al final aquí todos estamos aprendiendo, porque es algo nuevo, y ojalá que fluya a como pareciera, pues, pero siempre es un tema que no nos gusta, no estamos acostumbrados, y es un tema que ahora ya el mundo ha cambiado en ese sentido, pero también pues van a haber otras consultas. Creo que alguien está haciendo una consulta ahí sobre las multas. Sí, así es, doña Carmen, don Francisco Flores, que si pueden hablar rápidamente de las multas. Primero, las infracciones son catalogadas en leves, graves y muy graves, directamente. Entonces, para las infracciones leves, pueden ver el artículo 21, ahí están las definiciones de la normativa publicada. Te dice que la infracción leve es un llamado de atención por escrito, multa de 100 a 500 unidades de multa, y la inmovilización del tráfico registral mercantil. Es decir, desde una infracción leve hay inmovilización registral mercantil. ¿Qué es una infracción leve? No se designe o actualice la información del representante legal o de la persona natural residente en el país responsable de suministrar la información básica y del beneficiario final. 2. Remita de forma incompleta, inexacta, o sea, incompatible la información requerida por las autoridades y no subsane dicha omisión.
Eso es la leve. Entonces, la parte más importante de mencionar es que te enfrentas a la multa económica, al llamado de atención, y a una inmovilización de un tráfico mercantil. También hay que recordar el artículo 20, que es la situación remedial. Te puede avisar y te da 15 días para que cumplas. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. La infracción grave es cuando las sociedades no realicen la debida identificación del beneficiario final según los criterios establecidos en la ley y en la normativa, o no actualicen la información del beneficiario final, o no proporcionen en el tiempo establecido la información requerida por parte de las autoridades competentes. Lógicamente, reincidencia de infracciones leves. La sanción para las infracciones graves es publicación del incumplimiento. Ya hay un sistema de publicación de incumplimiento. Adicional a ello, una multa de 501 a 1000 unidades de multa. Es decir, de $501 a $1000. Y inmovilización del tráfico registral mercantil. Nuevamente, nos volvemos a enfrentar a la inmovilización. Y por último, existen las infracciones muy graves que están establecidas en el artículo 19 y que te dice que es cuando incurren en reincidencia de grave, se niegan a actualizar la información básica de la sociedad y del beneficiario final. Se niegan a presentar la información en el tiempo establecido o de la presente forma incompleta o inexacta, o se niegan a proporcionar información a la autoridad competente cuando lo requieren, o dan información errónea sobre el registro de la persona o beneficiario final. En ese caso, le caen con publicación de incumplimiento, multa de $1,001 a $1,500 de multa y la inmovilización del tráfico mercantil. Esas son las 3 sanciones directamente, y adicional a ello, tener 2 recursos, lo voy a abarcar así. Un recurso de revisión inmediato, que puedes interponerlo ante el registrador titular en un plazo de 5 días, debiendo ser resuelto en 5 días. Y si la respuesta del registrador titular no está de acuerdo con ella, tenés un recurso de apelación en 5 días que lo resuelven en 10 días. Y adicional, ambos recursos pueden ser interpuestos online directamente a través del sistema en línea. Eso es, Ana Teresa, no sé si querés complementar en algo. No, lo interesante es que le pusieron plazos para resolver, eso es súper importante porque pues antes tal vez no recurríamos porque pues queríamos que el cliente tuviera su documento a la mayor brevedad posible, entonces teníamos que cumplir con lo que ellos dijeran nada más. Me parece súper bien que hayan puesto plazos para resolver y así pues vamos a tener respuestas rápidas. Doña Carmen, sí. Volvemos a usted. Bueno, muchas gracias. Yo sé que hay más preguntas. Ahí estaba alguien haciendo una consulta de que si alguien no es accionista, pero influyente dentro de la sociedad, sería beneficiario final, pero bueno, mi respuesta sería que no, porque tiene que, una cosa es que sea influyente, pero si no es accionista, lo que vale en este sentido es que esté dentro de la sociedad, ¿verdad? Que sea parte de la sociedad, porque se puede saber de que esa persona incide, pero si no tiene acciones, no se registra dentro del beneficiario final. Pero yo creo que cuando esté en la plataforma, pues aquí Ana Teresa y Ramón, pues y nosotros como cámara, un compromiso de volver a hacer un conversatorio para aclarar las dudas y al final, como dicen, unidos tenemos más fuerza para poder ver cualquier tema y cualquier consulta. Así que agradecer el tiempo, agradecer a Ana Teresa y Ramón, porque yo sé que le han invertido bastante tiempo y bueno, ha tomado esto y a ver ahora cómo en la práctica se lleva a cabo, ¿verdad? Así que gracias a todos y por favor, si tienen preguntas, nos las hacen saber y nos escriben a la cámara para poderles responder. Así que gracias y buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes.